Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y todo lo que es tú, dando de copyright hablar en el mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte que les va a dejar con la boca abierta. Lo adivinaron. Vamos a hablar de Afra y Mert de Muelen. Y no es solo un chismecito ligero, sino que tenemos declaraciones bomba que han sacudido las redes y que no podemos dejar pasar. Su copyright que muchos de ustedes tan enganchados a esta pareja como yo. Los hemos visto crecer, los hemos visto enamorarse, los hemos visto triunfar y ahora, parece que también copyright estamos siendo testigos de algo mucho complejo. Asu que pu superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque vamos a desmenuzar cada detalle de estas explosivas declaraciones. Antes de que empecemos, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido, si quieren seguir al tanto de todos los dramas y exclusivas que les traemos, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Su suscripción superíndice 3N nos ayuda un monto superíndice 3N y nos motiva a seguir investigando y trayu copyright dándoles lo mejor. Ahora sin preámbulos vamos al grano. Copyright pasando con Afra y Mert de Muelen. ¿De copyright declaraciones bomba estamos hablando? Pues bien, la cosa se puso seria hace unos días cuando, en una entrevista inesperada, Afra hizo unas declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos. La entrevista concedida a una revista de moda muy prestigiosa, pareció al principio un reportaje normal sobre su carrera, sus proyectos y su vida en pareja. Pero de repente la periodista tocó superíndice 3 un tema delicado, el rumor persistente de una posible crisis matrimonial. Afra, que siempre se ha caracterizado por ser reservada y discreta, esta vez decidió superíndice 3 hablar. Y lo que dijo mis amigos es lo que encendió superíndice 3 la mecha. Mert y yo estamos pasando por un momento difícil, confesó superíndice 3. Como cualquier pareja, tenemos nuestros altibajos. Pero creo que es importante ser honestos y reconocer cuando las cosas no perfectas. Hasta nada del otro mundo, ¿verdad? Muchas parejas famosas han hecho declaraciones similares. Pero luego Afra continuó superíndice 3. Hemos estado trabajando mucho, tanto individualmente como juntos, para superar este bache. Estamos yendo a terapia de pareja y estamos tratando de comunicarnos mejor. Pero no puedo negar que las cosas son complicadas. Y aquí es donde empezaron a sonar las alarmas. ¿Complicadas? ¿Copyright tan complicadas? ¿Estamos hablando de una separación superíndice 3N inminente? Pero la verdadera bomba no fue esa, sino lo que dijo a continuación superíndice 3N. Hay cosas que no puedo contar por respeto a Mert y a nuestra privacidad. Pero puedo decir que han surgido ciertas situaciones que han puesto a prueba nuestra relación superíndice 3N hasta el límite. Boom. ¿Situaciones? ¿Copyright tipo de situaciones? La imaginación superíndice 3N de todos se disparó superíndice 3. ¿Infidelidades? ¿Problemas financieros? ¿Diferencias irreconciliables? La pregunta flotaba en el aire, cargada de la tensión superíndice 3N que solo un culebro superíndice 3N de la vida real puede generar. Obviamente las redes sociales explotaron. El hashtag #Afra y Mert se convirtió superíndice 3 en tendencia mundial en cuestión superíndice 3N de minutos. Los fans estaban divididos, algunos enviaban mensajes de apoyo y con diéresis nimo a la pareja, mientras que otros empezaban a especular sobre las posibles causas de la crisis. Y como siempre los amarillistas empezaron a inventar rumores sin fundamento. Empezaron a circular fotos antiguas sacadas de contexto, se desempolvaron entrevistas olvidadas y por supuesto, los expertos en relaciones aparecieron por doquier, ofreciendo diagnus superíndice 3 esticos y pronus superíndice 3 esticos con la misma certeza que si tuvieran una bola de cristal. Algunos incluso se atrevieron a afirmar que tenían fuentes cercanas a la pareja, que confirmaban la existencia de una tercera persona en discordia. El drama estaba servido. Pero la historia no terminó superíndice 3 au. Porque duas después copyright de las declaraciones de Afra, Mert decidió superíndice 3 romper su silencio. Y lo hizo de una manera impactante, atrabu copyright de un comunicado en sus redes sociales. Un comunicado breve pero contundente.
Un texto cuidadosamente redactado que parece mu, es un comunicado de prensa que un mensaje personal. Eleudo las declaraciones de Afra y quiero confirmar que efectivamente, estamos pasando por un momento difícil, comenzaba el comunicado. Agradezco su honestidad y su valentía al hablar sobre esto. Pero también copyright quiero aclarar algunas cosas. La diplomacia era evidente pero la tensión superíndice 3N subyacente era palpable. Y aquí viene la segunda bomba. Si bien es cierto que estamos yendo a terapia de pareja y que estamos intentando solucionar nuestros problemas, no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijo Afra en la entrevista. Creo que ciertas cuestiones deberían haberse mantenido en privado. ¡Wow! ¿Q copyright es tú pasando a Q? ¿Acaso Mert es tú molesto con Afra por haber revelado detalles íntimos de su relación superíndice 3N? ¿Acaso hay algo mu ese que no nos es tú, N contando? La sensación superíndice 3N era la de estar presenciando una pelea a trabu copyright S de un cristal, escuchando solo fragmentos de una conversación superíndice 3N crucial. Pero la parte mu ese impactante del comunicado de Mert fue la siguiente: también copyright N quiero decir que estoy decepcionado por ciertas actitudes y comportamientos que he observado en Afra en los últimos tiempos. Creo que ambos necesitamos reflexionar sobre lo que queremos y hacia du superíndice 3 de queremos ir. Madre mía. ¿Decepcionado? ¿Actitudes y comportamientos? ¿Estamos hablando de reproches públicos? ¿Acaso Mert es tú insinuando que Afra ha hecho algo mal? Estaba insinuando una falta de compromiso, una desconsideración superíndice 3N o algo a UNMU, ¿ese grave? La ambigua cuarto edad de las palabras de Mert solo sirvió superíndice 3 para alimentar a UNMU, es la especulación superíndice 3N y el lucubración superíndice 3N. Las redes sociales volvieron a estallar, esta vez con UNMU, esa intensidad. Los fans estaban en shock. Nadie se esperaba este giro inesperado. La lealtad de los seguidores se puso a prueba, y las redes se llenaron de encuestas y debates sobre Q copyright N tenua razón superíndice 3N y Q copyright N estaba equivocado. Los memes no tardaron en aparecer, satirizando la situación superíndice 3N con el humor negro que caracteriza a Internet. Desde entonces ni Afra ni Mert han vuelto a hacer declaraciones públicas sobre el tema. Ambos se han mantenido en silencio alimentando a UNMU, la especulación superíndice 3N y la incertidumbre. Algunos medios han intentado contactarlos, pero todos los intentos han sido infructuosos. Sus representantes se han limitado a emitir comunicados genu copyright ricos pidiendo respeto a la privacidad de la pareja durante este difícil momento. Asu que acu estamos con dos declaraciones bomba que han impactado la red y que nos dejan con mu preguntas que respuestas. Q copyright es tú pasando realmente entre Afra y Mert muelen. ¿Podrú N superar esta crisis y salvar su matrimonio? ¿O estamos presenciando el final de una de las parejas mu queridas del Spectrum culo? La incertidumbre es palpable y el silencio de la pareja es ensordecedor. Para entender mejor la magnitud de esta crisis, tenemos que analizar el contexto de su relación superíndice 3N. Afra y Mert se conocieron hace varios aún más menos os en el set de filmación superíndice 3N de una exitosa serie de televisión superíndice 3N. Su química en pantalla era innegable y pronto la ficción superíndice 3N se trasladó superíndice 3 a la vida real. Su relación superíndice 3N fue seguida de cerca por los medios y los fans, quienes celebraron cada hito, desde su primer aniversario hasta su lujosa boda. Parecuan la pareja perfecta, un modelo a seguir para muchos ju superíndice 3 venes. Pero como sabemos, la perfección superíndice 3N es solo una ilusión superíndice 3N. En los últimos aún más menos os, tanto Afra como Mert han experimentado un gran crecimiento profesional. Ambos han protagonizado exitosas películas y series, y sus carreras han despegado a nivel internacional. Sin embargo, este crecimiento también copyright N ha traído consigo una mayor presión superíndice 3N medio ultica, una agenda laboral exigente y por supuesto, una mayor distancia física. Se rumorea que ambos han estado filmando proyectos en diferentes pausas durante los últimos meses, lo que ha dificultado su convivencia y ha afectado su comunicación superíndice 3N. Además, no podemos ignorar el hecho de que el mundo del espectáculo es un entorno altamente competitivo y lleno de tentaciones. Los rumores de infidelidades siempre han circulado alrededor de las parejas famosas, y Afra y Mert no han sido la excepción superíndice 3N.
Aunque nunca se han confirmado, estas especulaciones han contribuido a generar dudas e inseguridades en su relación superíndice 3N. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es cierto es que estas declaraciones han dejado una marca profunda en su imagen pública y en la percepción superíndice 3N que tenemos de su relación superíndice 3N. Ahora, cada uno de sus movimientos será analizado con lupa, cada gesto será interpretado como una seu más menos al de reconciliación superíndice 3N o de ruptura. Los paparazzi los acechan constantemente buscando la fotógrafa que confirme o desmienta los rumores. La presión superíndice 3N es inmensa, y la carga emocional debe ser abrumadora. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, solo podemos esperar y observar, con la esperanza de que al final, el amor prevalezca. Porque, seamos honestos, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas. Queremos creer que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Pero también copyright en somos conscientes de que la vida real no es una película de Hollywood, y que las relaciones son complicadas y requieren un gran esfuerzo y compromiso. Pero bueno, hasta aquí llegamos con este explosivo vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya mantenido al borde de sus asientos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de estas declaraciones? ¿Creen que Afra y Mert podrán solucionar sus problemas? ¿O piensan que su relación superíndice 3N es condenada al fracaso? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si son almohadilla te am Afra, almohadilla te am Mert o si creen que ambos tienen parte de la culpa. No se corten. Recuerden que este canal se alimenta de su participación superíndice 3N. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de chismosos profesionales. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Porque como ya saben, aquí siempre tenemos los chismes jugosos, las noticias impactantes y los análisis profundos del mundo del espectáculo. No se pierdan ni un segundo de la acción superíndice 3N. Así que ya lo saben, mi gente guapa. Sigan conectados, sigan comentando y sigan disfrutando de este canal. Y recuerden, siempre con respeto y con buena onda. Porque al final del día, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad. Incluso las celebridades que nos dan tanto de copyright hablar. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 Adiós superíndice 3S. Y recuerden tu copyright nanse al tanto de este drama porque seguro que tendremos novedades pronto. Hasta la superíndice 3 chismosos.